La predicación del arrepentimiento en la Biblia. Tanto en la sección de la Biblia conocida como el Antiguo Testamento, como en la sección de la Biblia que se conoce como el Nuevo Testamento, vemos la doctrina del arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Juan, por ejemplo, el Bautista, predicó el arrepentimiento. Vemos en el libro de Lucas a un ángel decir de Juan el Bautista antes de que éste naciera que Juan, cito la Biblia en Lucas capítulo 1 versículos 15 al 16, será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Fin de la cita. También leemos en el libro de Lucas que Zacarías, padre de Juan, profetizó de él diciendo, cito la Biblia en Lucas capítulo 1, versículos 76 al 77. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de sus pecados. Fin de la cita. Este profeta de Dios, cito la Biblia, bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Hechos capítulo 19, versículo 4. Vemos en la Biblia a Juan el Bautista predicando el arrepentimiento. Cito la Biblia en Mateo capítulo 3, versículos 1 al 2. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Fin de la cita. Cito la Biblia en Lucas capítulo 3, versículos 2 al 9. Vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle se henchirá, y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que puede Dios, aun de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. La confesión de pecados en la persona que se arrepiente. Cito Mateo capítulo 3, versículo 6. Y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Fin de la cita. Cito la Biblia en Marcos capítulo 1, versículos 4 al 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Fin de la cita. El Señor Jesucristo, por ejemplo, predicó el arrepentimiento. El Señor Jesucristo, Dios mismo en persona, predicó el arrepentimiento. La Biblia dice, cito Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Fin de la cita. Cito la Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 15, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca.
arrepentíos y creed al Evangelio. Fin de la cita. El arrepentimiento ocurre cuando el desobediente cambia de parecer y empieza a hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo, cito la Biblia en Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero, le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo, No quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, Yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos, el primero. Díceles Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. El Señor Jesucristo dijo que los hombres de Nínive se arrepintieron. Cito la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Fin de la cita. Veamos entonces qué hicieron los hombres de Nínive. Esto se encuentra en el libro de Jonás. Cito la Biblia en Jonás capítulo 3 versículos 4 al 10. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llevó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Fin de la cita. Así que estos hombres creyeron en la predicación de Jonás, que les predicaba que Nínive sería destruida. Y entonces ayunaron y se humillaron delante de Dios en saco y ceniza, y convirtiéndose de su mal camino. Entonces, eso es arrepentirse. Ojalá y el pecador que esté leyendo esto haga lo mismo. Así como Jonás les predicaba destrucción para Nínive, así también hoy Dios le está predicando destrucción para el pecador. Cito la Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 3. Si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fin de la cita.
Si el pecador se humillare ante Dios en arrepentimiento, si el pecador cambiare y empezare a creer en Dios y abandonare su mal camino, Dios entonces lo perdonará y no lo arrojará al infierno. Entonces es de vital importancia arrepentirse y tornarse a Dios. Vemos en la Biblia la importancia que Jesucristo le dio al arrepentimiento. Cito la Biblia en Mateo capítulo 11, versículos 21 al 24. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. Fin de la cita. Cito la Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 3. No, os digo, antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Fin de la cita. Cito la Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 5. No os digo, antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis a sí mismo. Fin de la cita. Jesucristo dijo, cito la Biblia en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo: Ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, si alguno se levantare de los muertos. Fin de la cita. Así que este rico sabía por qué estaba en ese lugar de tormento: por no haberse arrepentido. Lamentablemente hoy día vemos multitudes de personas caminando sobre esta tierra rechazando la hermosísima oportunidad que tienen de arrepentirse, y permanecen cada día en su dureza de corazón, apegados al pecado y rechazando el arrepentimiento, rechazando el remedio que los libraría de un horrible final de eterno sufrimiento en el infierno. No es la voluntad de Dios que los pecadores sigan en sus pecados y terminen en el infierno.
Dios quiere que los pecadores se arrepientan y que vivan. Pero lamentablemente los que persisten en pecar menosprecian esta gran benignidad de Dios que los guía al arrepentimiento. Cito la Biblia en Romanos capítulo 2, versículos 4 al 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Fin de la cita. El misericordioso Señor Jesucristo dijo que Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Cito la Biblia en Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32. Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Fin de la cita. Cito la Biblia en Mateo capítulo 9, versículos 12 al 13. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Fin de la cita. Los pecadores son aquellos que pecan. Así que Jesús vino a llamar al arrepentimiento a los pecadores. Entonces Dios está llamando a los pecadores a que cambien, a que dejen de ser como son. O sea, a que dejen de ser pecadores, a que dejen de pecar. Jesucristo enseñó que hay gozo en el cielo cuando el pecador se arrepiente. Jesucristo dijo, cito la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Fin de la cita. Cito la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fin de la cita. También vemos a Jesús, quien derramó su sangre para la remisión de los pecados, enseñar sobre la predicación del arrepentimiento en todas las naciones. Cito la Biblia en Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Fin de la cita. Otros ejemplos. Continuamos viendo ejemplos de la doctrina del arrepentimiento en esta sección de la Biblia que se conoce como el Nuevo Testamento. Cito la Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Fin de la cita. Cito la Biblia en Romanos capítulo 1, del 29 al 32 y capítulo 2, del 1 al 11. Estando testados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, más aún consienten a los que las hacen. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas.
porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también el griego, mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Fin de la cita. Cito la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hechos capítulo 20 versículo 21. Testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hechos capítulo 17 versículos 30 al 31. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hechos capítulo 5 versículo 31. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hechos capítulo 2 versículo 38. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Fin de la cita. Cito la Biblia en Hechos capítulo 26 versículos 18 al 20. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fin de la cita. Cito la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 25 al 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo. Fin de la cita.
Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículos 21 al 22. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Fin de la cita. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fin de la cita. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Fin de la cita. Cito la Biblia en Apocalipsis capítulo 16, versículo 11. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Fin de la cita.